La duquesa viuda de Ashbourne esperó hasta que el criado puso los panecillos calientes ante la esposa de su hijo. Entonces, con 2 dedos, deslizó la cesta a lo largo de toda la mesa, mucho más allá del alcance de la joven. «Estarás mejor sin ellos», dijo. «Te has vuelto demasiado vasta estos últimos meses. Una duquesa no come como una campesina en plena cosecha». Isabel mantuvo las manos donde estaban, cruzadas sobre el vientre, y no intentó alcanzar el pan. Había llevado a este niño en su vientre durante 7 meses, y durante 7 semanas se había sentado a esta mesa bajo aquella voz. Había aprendido que intentar alcanzar algo solo le daba a la mujer una razón más para seguir hablando. El sol julio entraba con fuerza por los altos ventanales del este, proyectando franjas cálidas sobre el mantel. Iluminaba la plata, el chocolate intacto enfriándose en su jarra, la pequeña mancha marrón de miel que no se le había permitido terminar. En algún lugar más allá del cristal, una guadaña segaba el prado cercano con largos y suaves movimientos. Toda la cálida mañana olía a hierba recién cortada, a cera de abeja y a la lavanda que las criadas esparcían en los armarios de ropa blanca. «No tengo mucha hambre, su gracia», dijo Isabel. «No, me lo imagino». La viuda seguía siendo una mujer hermosa a sus 53 años. Los años solo la habían refinado, afilado sus pómulos y plateado su oscuro cabello hasta convertirlo en una escarcha fría y elegante. Levantó su propia taza y bebió. Tenía suficiente hambre como para atrapar a mi hijo. Ese apetito lo recuerdo vívidamente. Isabel sintió cómo el calor subía por su garganta y lo contuvo allí. El niño se movió bajo sus costillas. Un giro lento, un talón presionado brevemente contra su interior, como una mano pequeña llamando para que la dejaran entrar. Ella presionó de vuelta con 2 dedos donde nadie pudiera verla y respiró. «Julián me eligió a mí», dijo en voz baja. Julián tenía 22 años, estaba deslumbrado, y su padre no llevaba ni un año bajo tierra. La taza se posó sobre la mesa sin hacer ruido. La hija de un escudero de un rincón húmedo de Somerset, con 100 libras al año y una cara bonita. He pasado 5 años arreglando lo que esa cara le ha costado a esta casa. Y ahora pretendes darle un aire. Ella sonrió, y esa sonrisa era lo peor de ella porque era encantadora. Veremos qué nos depara. Se abrió una puerta al fondo de la habitación. Barrow, el mayordomo, entró con el correo de la mañana en una bandeja, e Isabel sintió que su corazón se aceleraba antes de que pudiera evitarlo, porque podría haber una carta. Las hubo muy a menudo durante las primeras semanas. Entonces vio la mano enjollada de la viuda extenderse, tomar todo el correo, cada hoja doblada, y dejar la bandeja vacía. «La vista de mamá no es lo que era», dijo la viuda, sin dirigirse a nadie, clasificando las cartas contra la luz. «Leo la letra de Julián mejor que nadie. Siempre lo he hecho. ¿Hay alguna para mí?», empezó a preguntar Isabel. «Asuntos de la propiedad, nada que te incumba», no levantó la vista. «Te cansarás con preocupaciones. El médico dice, tranquilidad, te mantengo tranquila». La mujer le dio la vuelta a una carta, e Isabel vio el sello. Vio la familiar marca del sabueso de Ashbourne, estampado en cera oscura por una mano que la había visto derretir la barra sobre una vela cientos de noches. Y luego desapareció, doblada dentro de la palma de la viuda. «Cómete tu huevo, si es que puedes molestarte en hacerlo». La guadaña susurraba una y otra vez en el prado. Isabel miró el huevo enfriándose en su huevera y comprendió, con el dolor limpio y preciso, de algo que finalmente recibe un nombre, que las cartas no habían dejado de llegar. Simplemente habían dejado de ser entregadas. No dijo nada. Había una estrategia en el silencio y ella se había vuelto buena en eso. Pero cuando la viuda se levantó, con un crujido de seda gris paloma, y salió de la habitación con todo el correo de la mañana sostenido contra ella como un abanico de cartas,
Isabelle se quedó muy quieta bajo las franjas de sol ardiente y dejó que una verdad se asentara por completo. Él le había estado escribiendo todo ese tiempo. Ella se levantó lentamente, con una mano apoyada en el borde de la mesa, y fue a descubrir cuánto tiempo podía una mujer pretender que no había notado algo antes de que el engaño la destruyera. La habitación, tranquila y fresca, olía a manzanas del otoño pasado y al verde intenso de las hierbas secándose en el techo. Era la única estancia en Ashbourne Court que pertenecía a la señora Fenn y a nadie más importante. El ama de llaves estaba de pie junto a la mesa de madera con las mangas remangadas, colando grosellas rojas en un cuenco. No dejó de trabajar cuando Isabelle entró. Solo inclinó la cabeza hacia el taburete junto al hogar frío. Siéntese, su gracia, antes de que se caiga y nos dé un susto. Tiene el color de una almendra pelada. Tiene las cartas, Fenn, dijo Isabelle al sentarse. El suelo de piedra exhalaba una frescura acogedora a través de sus finas zapatillas de verano. Todas las ha tenido desde la primavera. Él nunca dejó de escribir. Las manos de la señora Fenn siguieron exprimiendo la muselina, con jugo oscuro corriendo entre sus nudillos, pero algo cruzó su rostro ancho y sencillo y no se marchó del todo. Me preguntaba, dijo al fin, ¿por qué un hombre que le escribió 4 pliegos a su novia en una semana el día que se marchó, se quedó tan callado de repente? No encajaba con lo que sé de él, y lo conozco desde que era un niño. Alguien está robando la parte superior de mis mermeladas. Pudo habérmelo dicho y decir que sospechaba de su gracia por puro presentimiento y porque nunca he confiado en el brillo de sus ojos. La señora Fenn dejó la muselina y se secó las manos en el delantal, lenta y meticulosamente. Una mujer en su estado, con 7 meses de embarazo, en una casa extraña y con su marido a 3 días de viaje. No voy a incendiar la casa por una sospecha. Quería estar segura. Ahora lo estoy. Y ahora me ha contado algo que no puedo olvidar. Eso es lo que gano por tener un corazón blando en una casa dura. Isabelle soltó una carcajada. El sonido brotó de ella, tenue y sorprendido, y de inmediato se cubrió la boca con el dorso de la mano. Hacía mucho tiempo que nada la hacía reír. Tiene la lengua más afilada de Somerset, Fenn. Tengo la lengua más afilada de Inglaterra, su gracia, y no he tenido motivos para usar una dulce desde que el viejo duque fue enterrado. El ama de llaves cruzó la habitación y se agachó con el cuidado que una anciana debe tener con sus rodillas, tomando las manos frías de Isabelle entre las suyas, cálidas y húmedas. Ahora, ¿qué era él para usted antes de que ella lo convirtiera en un fantasma? Melano, dígamelo claro, quiero saber por qué estamos luchando. Y como la habitación estaba fresca, la puerta cerrada, y las abejas zumbaban pesadas y lentas contra la pequeña ventana bajo el sol, Isabelle le contó. No como quien cuenta una historia, sino como quien se sienta a esperar. Vino a Somerset a comprarle un caballo a mi padre, dijo. Una yegua gris de 3 años, y mi padre era el único hombre del condado que criaba un hombre como él. Llovió toda la semana, lluvia de la buena en Somerset, de esa que cae de lado, y él no pudo irse. Así que se sentó en nuestro pequeño y húmedo salón, con los perros de mi padre sobre sus botas, y discutió conmigo sobre libros. No sabía que yo sabía quién era. Durante 4 días no supe que el hombre que se reía de mi forma de jugar al campo era un duque. Cuando me enteré, me enfadé tanto que no quise bajar a cenar. Enfadada, los ojos de la señora Fenn se arrugaron. Con un duque por haberle tomado el pelo. Me dejó burlarme de él como si fuera un simple caballero. Su pulgar se movió sobre los nudillos ásperos del ama de llaves sin que ella lo pensara. Abrió, vino, se paró al pie de las escaleras y dijo: «No te lo dije porque durante 4 días solo he sido un hombre con un abrigo mojado que te hace reír. Y no he sido solo eso desde que tenía 15 años. Y no quería que se acabara». Su voz se quebró al final,
y ella lo permitió. Le pidió a mi padre la yegua, y a mí, en la misma hora. Mi padre no le vendió ninguna, pero se las dio ambas. La guadaña se había detenido. En el nuevo silencio, una alondra se elevó en algún lugar sobre el prado, cada vez más alto, derramando su brillante cinta de canto. Y luego el silencio casi absoluto de una gran casa en pleno verano volvió a envolver la habitación. El tic-tac de las hierbas secándose, el zumbido de las abejas, el lejano portazo de un establo. Me prometió, dijo Isabel, la mañana que partió hacia Londres, que se iría una quincena y no más. Puso su mano aquí, se tocó el vientre donde estaba el niño, y él dijo, aguanta el fuerte, duquesa. Nunca en mi vida he querido tanto volver a casa. Ella levantó la vista. Eso fue hace 5 semanas. Fen. Y cada día he pensado que se ha olvidado. Ha estado en Londres, entre gente que habla correctamente, que baila y que no se hincha como un barril. Y ha recordado lo que dejó atrás y está feliz con la tranquilidad. Una sola lágrima rodó por su mejilla y la limpió, casi enfadada consigo misma. Y todo ese tiempo ella tuvo sus cartas en su costurero. Todo ese tiempo él me escribía a casa. La señora Fen se puso en pie. Su boca se había convertido en una línea dura y recta que Isabel nunca le había visto antes. Entonces le escribiremos nosotras mismas, dijo, a través del correo de la cocina, no de la bandeja del salón. Mi sobrino recorre el camino de Bath los jueves y no hace preguntas sobre los paquetes de una anciana. Usted lo escribirá de su propio puño y letra para que sepa que es verdad, y le dirá claramente, vuelve a casa, y su gracia podrá arreglárselas con su propia conciencia, si es que puede encontrar dónde la extravió. Ella me vigila, Barrow me vigila para ella. Entonces lo escribiré esta noche con mi propia vela y no se lo entregaré a nadie más que a usted. La señora Fen volvió a tomar la muselina como si no se hubiera decidido nada, como si el mundo fueran solo grosellas rojas y el mes de julio. Y se comerá lo que yo le traiga, su gracia, y sin discusión, porque usted lleva al próximo duque de Ashbourne, y no permitiré que digan que la anciana Nan Fen dejó que naciera del tamaño de un guisante. Isabel escribió la carta esa noche. Escribió con letra pequeña y apretada, volcando todo su corazón en una sola hoja, mientras la vela titilaba y la oscuridad del verano se sentía cálida y cesada junto a la ventana abierta. Las polillas golpeaban suavemente contra el cristal de la lámpara. Escribió. Vuelve a casa, escribió. Estoy bien, pero no lo estoy, y preferiría decirte por qué, con tu mano en la mía, antes que confiarlo a un papel que ella podría encontrar. Escribió, tu hijo se mueve a medianoche como si estuviera impaciente por conocerte. Y yo me quedo despierta con la mano sobre él, y te extraño tanto que no puedo ni respirar. Lo dobló, y no lo selló con cera que pudiera ser reconocida o rastreada, sino que lo escondió plano dentro de su Biblia, esperando a la mañana y a las manos cuidadosas de la señora Fen. Nunca llegó a entregárselo. La duquesa viuda entró en su sala de estar a la mañana siguiente sin llamar, como siempre hacía, y traía a Barrow detrás. En la mano enguantada de Barrow estaba la Isabel Clare y abierta, la letra pequeña y apretada expuesta a la luz cálida de la mañana. Preferiría decirte por qué, con tu mano en la mía, leyó la viuda en voz alta, con tono agradable, paseándose hacia la ventana. Qué conmovedor, qué propio de la gente de tu madre. Pura emoción y ninguna discreción, se giró, la carta colgaba de sus dedos. La chica que vacía tu vacinilla es mía, niña. El chico que enciende tu chimenea es mío, toda esta casa es mía, y lo ha sido desde antes de que pudieras deletrear tu propio nombre, y pensaste que podrías pasarme una nota a escondidas en el delantal de una criada. Inclinó su hermosa cabeza. ¿De verdad lo pensaste? Isabel se había levantado. El niño pesaba mucho en ella esa mañana, tirando de su espalda, y ponerse en pie le había costado un momento de mareo gris tras los ojos.
pero se mantuvo en pie, con una mano en el respaldo de la silla, y forzó su voz a sonar firme. Esa es mi carta para mi esposo. No es más que mucho ruido por nada. Eso es lo que es. La viuda cruzó hacia el hogar frío del verano, donde una sola llama baja ardía solo para hervir el agua de la mañana, y sostuvo la hoja hacia ella sin prisa, observando el rostro de Isabel y no el fuego. «Apá, vas a parar esto. Vas a dejar de escribirle cuentos y vas a dejar de poner a mis sirvientes en mi contra. Y vas a calmarte, porque el viernes llegará el carruaje de viaje y te irás a la casa señorial en Ravenscourt para tu confinamiento, donde todo es tranquilo y saludable, a 40 millas de cualquier camino postal donde puedas pedir un favor». La habitación dio una vuelta lenta y se enderezó. «¿Pretende enviarme lejos?» «Pretendo ver a mi nieto nacer en un lugar donde su madre no pueda hacer un espectáculo de sí misma». La esquina del papel se curvó y se convirtió en un hilo de oro. «A Julian se le dirá que tú quisiste irte, que el aire de la ciudad te oprimía. Él me creerá, niña, porque me ha creído toda su vida y porque tú estarás demasiado lejos para decir lo contrario. Y para cuando él baje de Londres en otoño, todo estará arreglado y tú habrás aprendido». La llama subió por la hoja y ella la dejó caer a la rejilla para que se quemara. A estar agradecida. Isabel vio sus propias palabras ennegrecerse, elevarse y salir por el conducto de la chimenea como humo. Él vuelve a casa, disolviéndose en la nada, y descubrió que ya no se sentía mareada. Estaba muy lúcida. Lúcida de la forma en que el aire es claro antes de una tormenta de verano, cuando los pájaros se han callado, y la luz toma el color de un hematoma. «Vendrá», dijo. «Está en Londres hasta septiembre. Vendrá», repitió Isabel, no porque lo creyera. No lo hacía. No tenía motivos para creerlo. Solo el humo de una carta quemada y una promesa de 5 semanas atrás. Pero porque decirlo era lo último que quedaba en la habitación que era suyo, y no iba a renunciar a ello. Y cuando lo haga, su gracia, no tendré que decir una palabra. Él conoce tu letra. Él mismo lo dijo en el desayuno, a través de tu propia boca. Degas, lees sus cartas mejor que nadie, así que sabrá, cuando vea las 5 semanas de sus propias cartas que nunca me entregaste, exactamente de quién fue el trabajo. Por primera vez en 7 semanas, algo se movió en el hermoso rostro de la viuda que no era desprecio. Estuvo ahí y desapareció, una grieta en el hielo, pero Isabel lo vio, se aferró a ello y pensó, «No contaste con que guardara las cartas». «El viernes», dijo la viuda, y su voz se había enfriado a algo plano. «Ravenscourt Barrow, que no tenga papel ni tinta ni acceso a la escalera de la cocina. ¿Está claro?» «Sí, su gracia», dijo Barrow, que había servido en la casa 40 años y no miraba a nadie. La viuda fue hacia la puerta, y allí se detuvo, con una mano en el marco, y entregó lo que había estado guardando, con la voz ligera y amable que era su instrumento más cruel. «No deberías poner tantas esperanzas en que venga. Ya sabes, un hombre es muy aficionado a una cosa bonita en un salón húmedo en Somerset. Es mucho menos aficionado a ella cuando está grande, aburrida y llorando en la casa de su madre. Lo he visto en hombres mejores que mi hijo. Te ahorrarás sufrimiento si lo aprendes ahora». Luego se fue en su seda gris paloma, y Barrow cerró la puerta tras ella con un clic suave y terrible. E Isabel se quedó sola en la habitación caliente, brillante y vacía, con sus palabras quemadas volviéndose ceniza en la rejilla, y su mano presionada con fuerza contra el niño que se movía, y no quería estar quieto. El viernes faltaban 2 días. El calor se rompió esa tarde en una calma peor que el propio calor, una pesadez sofocante, bajo la cual todo el valle parecía contener el aliento. Isabel fue obligada a sentarse durante horas en el largo salón, en el sofá duro, con los pies en el suelo y la espalda sin apoyo, porque la viuda decía que una duquesa encorvada engendraba un duque encorvado. No le dieron libros, ni labores, ni agua,
aunque sus labios se agrietaban por la sed. Solo el reloj ormalú en la repisa de la chimenea haciendo tic-tac durante la sofocante tarde, y la viuda al otro lado de la sala escribiendo cartas, sus propias cartas, con un rasguño de pluma que no se detenía. Isabel había empezado a contar los segundos del reloj para no llorar, cuando escuchó bajo el tic-tac, muy lejos, al final del valle, otro sonido. Ruedas y cascos, no el trote lento de los equipos de la granja, sino un carruaje de 4 caballos conducido a toda velocidad. El ritmo urgente y particular de un carruaje tomando la última milla de un camino largo a un paso que ningún cochero mantiene a menos que se lo ordenen. Surgió de la tarde pesada y creció, y la grava de la gran entrada finalmente lo devolvió con un largo silbido de piedras y el resoplido de caballos calientes. La pluma de la viuda se detuvo. «No esperas a nadie», dijo Isabel. Su corazón había comenzado un golpe lento y enorme que sentía en la garganta, en las muñecas, en el niño. «Dijiste septiembre. Siéntate». La viuda se había levantado por primera vez. Isabel la vio moverse sin gracia, rápida y bruscamente hacia la ventana. La seda se enganchó en la esquina del escritorio. Mirar hacia el camino y quedarse inmóvil. «Siéntate y no digas nada. ¿Me oyes? No dirás nada y dejarás que yo lo haga». Pero Isabel ya estaba en pie, con ambas manos bajo el peso de su hijo, moviéndose hacia las ventanas altas con una ligereza que no había tenido en semanas, porque conocía ese ritmo. Lo había visto cabalgar así una vez, por el camino de la granja de su padre bajo la lluvia, un hombre que no podía esperar. Abajo, en la entrada, un carruaje de viaje estaba humeante, su puerta ya abierta de par en par y balanceándose, y un hombre alto salía de él antes de que el estribo estuviera abajo, con la cabeza descubierta o abrigo vuelto blanco por el polvo de todo el camino, subiendo los escalones de su propia casa de 2 en 2. «Julián», dijo Isabel, y la palabra salió de ella partida por la mitad. Las grandes puertas de abajo se abrieron de golpe. Su voz subió por la casa, por el hueco de la escalera y a lo largo del pasillo caliente, y no era la voz de un hombre que regresaba agradablemente temprano de la ciudad. Era grave, era dura, era terrible en su quietud, y dijo una sola palabra: «Isabel». La viuda se movió entre ella y la puerta. «Está cansado del camino», dijo en voz baja y rápida, y su hermoso rostro se transformaba, ordenándose a sí mismo, buscando la vieja máscara suave y sin encontrar del todo los bordes. No debe ser molestado con quejas de mujeres en el momento en que cruza su propio umbral. Dejarás que su madre lo salude. Me dejarás decirle que estás bien, descansada y feliz. Te sonreirás, niña, o te prometo que Ravenscombe será lo más amable que... La puerta se abrió. Él la llenó de la forma en que llenaba cada puerta, con los hombros cuadrados contra el marco, del polvo hasta las rodillas de sus botas, su cabello oscuro, salvaje por el viento del carruaje, conducido demasiado rápido. Sus ojos pasaron por encima de su madre como si fuera un mueble, y encontraron a su esposa contra la luz gris de la ventana, con ambas manos acunando el bajo vientre de su hijo aún no nacido. Encontraron los labios agrietados, la palidez extrema, la mirada sombreada y perseguida que 7 semanas habían presionado en su rostro. Isabel vio cómo todo eso caía sobre él de golpe, vio cómo lo recibía en el pecho como un golpe. Por un momento, nadie en la habitación sofocante respiró. Entonces, el duque de Ashbourne giró la cabeza lentamente hacia la mujer de seda gris paloma que lo había criado. Y cuando habló, su voz se había vuelto tan quieta como el valle antes de una tormenta. «Madre», dijo, «¿qué le has hecho a mi esposa?». La pregunta quedó suspendida en el aire pesado, y el reloj ormaló marcó el compás, y nadie se movió. La viuda fue la primera en encontrar su aplomo de la forma en que siempre lo hacía, levantándose con suavidad, con ambas manos cruzadas sobre la cintura, como si se levantara para recibir a un invitado que esperaba hace mucho.
Julián, mi querido hijo, fue hacia él a través de la larga alfombra con los brazos un poco levantados. Estás blanco de polvo hasta los ojos, has conducido como un loco y asustado a toda la casa. ¿Y para qué? Ven, siéntate, deja que llame Riro. No llames, él no se había movido de la puerta, no tomó las manos ofrecidas. Su mirada pasó de nuevo por encima de la cabeza plateada de ella hacia Isabel, donde ella estaba de pie, balanceándose levemente contra la luz de la ventana, con ambas palmas ahuecadas bajo su vientre. E Isabel vio cómo se le tensaba la mandíbula. Aléjate de la ventana, Isabel. Tienes color de ceniza. Ella ha estado perfectamente. No te lo pregunté. Lo dijo sin levantar la voz en absoluto, y eso fue lo más terrible. Durante 5 años, ella había visto a esta mujer dominar a sirvientes, primos y obispos con la sola fuerza de su lengua. Y ahora, ahí estaba la única espada en Inglaterra capaz de romper su guardia, y era su propio hijo hablando con suavidad. Isabel, ven aquí. Ella cruzó la alfombra. Parecía un trayecto de kilómetros, cálido y sin fin. La niña pesaba en su vientre y sus rodillas flaqueaban. Entonces el brazo de él la rodeó. El polvo del camino se sentía áspero bajo su mejilla, el olor a caballo y cuero que emanaba de él, y esa calidez particular a cedro de su piel que ella había añorado cada. Su mano se extendió sobre su vientre redondo, con tanto cuidado como si ella estuviera hecha del cristal veneciano más fino. Él se quedó inmóvil cuando el bebé se movió con fuerza contra su palma, girando, dando patadas, y sintió un talón deslizarse lentamente por el interior del vientre de ella hacia su mano, como si él también hubiera estado esperando. Escuchó cómo a él se le escapaba el aliento de golpe. Dios mío, dijo él con voz inestable, eso es tu hijo. Isabel habló. Está enfadado contigo. Ha estado enfadado durante semanas. De Julián brotó un sonido que era mitad risa y mitad algo destrozado. Su brazo se tensó, y durante un instante, la habitación y la mujer que estaba en ella dejaron de existir. Entonces la daga habló, y su voz había cambiado. Se había despojado de su acero y se había revestido de dolor, de la misma forma en que otra mujer se quitaría un chal, y lo hizo con tal naturalidad que Isabel sintió el viejo escalofrío de la duda incluso ahora, aún conociendo su truco. «Me juzgas antes de haberme escuchado», dijo ella. «Llegas así, entrando desde el camino con la cabeza llena de lo que sea que alguna mano entrometida haya vertido en ella, y me miras como si fuera una desconocida. Yo, que velé contigo durante cada fiebre de tu infancia». Un pañuelo apareció entre sus dedos, lo presionó bajo un ojo. «La chica no ha estado bien. Julián, está terriblemente nerviosa. Misty te lo dirá. Él la atiende 2 veces por semana. Ella es presa de fantasías, del llanto, de ideas de que toda la casa conspira en su contra. Él recomendó calma, recomendó que no fuera alterada por el correo, ni por noticias de la ciudad, ni por nada que pudiera inflamar sus nervios en un momento tan delicado. La mantuve tranquila, retuve tus cartas porque él me lo pidió, porque leerlas las sumía en pasiones durante horas, y yo no iba a permitir que le hicieran daño. Si ese es mi crimen, entonces soy culpable de amar a tu esposa más de lo que ella tiene la inteligencia para comprender». Isabel sintió a Julián ponerse rígido contra ella, y se sintió peor, presa de esa sensación que temía desde que el carruaje entró por la entrada principal. Sintió que él vacilaba. No mucho, apenas un poco, pero él había creído en esta mujer toda su vida, y la máscara era muy convincente, y las lágrimas parecían reales porque, en algún rincón frío, quizás lo eran. Y en ese instante, Isabel comprendió que la carta quemada había sido lo más sincero que la daga había hecho jamás por ella, porque una carta quemada no puede ser restaurada por un pañuelo. 2 veces por semana, dijo Julián lentamente. Entonces vendrá mañana. Pregúntale tú mismo. Pregúntale si no he seguido al pie de la letra cada una de sus instrucciones. ¿Quién es? La cabeza de Julián se alzó
Croft es nuestro médico. Croft ha sido nuestro médico desde que yo era apenas un niño. ¿Dónde está Croft? Un parpadeo desapareció al instante. Croft es viejo, querido, y vive a 40 millas de distancia. Y yo no confiaría el parto de tu esposa a un hombre que no puede ni verse sus propias botas. El señor Sauerbe es muy moderno, muy capaz. Fue recomendado calurosamente. ¿Por quién? El reloj marcó los segundos fuera. En la entrada, un caballo resopló y golpeó el suelo con la pezuña, y la voz de un mozo le dijo algo suave. La luz mortecina pesaba sobre la habitación, y la daga no tuvo, ni por una fracción de segundo, una respuesta preparada. Isabel levantó el rostro del abrigo polvoriento de su esposo. «Pregúntaselo», dijo ella en voz baja, «Julián, ¿quién lee tu letra mejor que nadie?». Su brazo no la soltó, pero ella sintió que todo él se volvía hacia esa pequeña anomalía que ella había dejado flotando en el aire. «Te pido perdón. En el desayuno», continuó Isabel, «y en la cena, y cualquier mañana que llegara el correo, tu madre tomaba todo el fajo y lo examinaba contra la luz, y me decía con amabilidad que su vista ya no era lo que era, pero que ella leía tu letra mejor que nadie, que siempre lo había hecho». Su voz era más firme ahora, sentía terreno sólido bajo sus pies. Durante semanas no pensé nada. Pensé que era el cariño de una madre. Y entonces comprendí que una mujer no necesita alardear de que puede leer una letra a menos que haya estado leyendo muchas páginas que no estaban destinadas a sus ojos. «Eso es una monstruosidad. ¿Dónde están?», dijo Julián. La daga se irguió. «¿Dónde están qué?». «Mis cartas, las que retuviste bajo sus órdenes para su salud». Él apartó a su madre con delicadeza, con una mano que se demoró en su codo para acomodarla en la silla. Entonces se enderezó hasta su altura total y ya no quedaba nada suave en él. «Si las guardaste por amor, madre, entonces las guardaste. No las usaste para encender el fuego, tráelas, cada hoja, ponlas en mi mano, y creeré cada palabra que has dicho, y te pediré perdón de rodillas por la mirada que te lancé en esa puerta». «Silencio, tráelas», dijo Julián, y la daga, que tenía respuesta para arzobispos, se quedó de pie en medio de su propio salón con su vestido de seda gris paloma, con un pañuelo estrujado en su hermosa mano, y no dijo absolutamente nada. Y el silencio se prolongó tanto que terminó convirtiéndose en la propia confesión. «Ya veo», dijo Julián. «No, no ves nada». La compostura de ella se resquebrajó de golpe. El dolor desapareció y surgió el acero, brillante, frío y furioso. Y por primera vez, Isabel vio a la mujer completa, sin máscara, magnífica y despiadada bajo la luz gris. Ves un rostro bonito y un vientre hinchado y crees que el mundo se organiza en torno a tus sentimientos. Lo has pensado desde que tenías 15 años. Yo he dirigido esta casa, este nombre, todo este edificio que tu descuidado padre casi arruina. Lo he llevado con mis propias manos, mientras tú cabalgabas por el campo comprando caballos y casándote con hijas de granjeros. Y te atreves a pararte en mi salón y exigir que te rinda cuentas a ti, una niña de un terrateniente de Somerset. No fue un grito, él nunca gritaba, pero atravesó la habitación como una campana al ser golpeada, y la daga se detuvo, con el pecho agitado y un mechón de su cabello color plata escarchada suelto sobre la mejilla. «Te irás a tus habitaciones», dijo Julián. «Me enviarás cada carta, cada hoja sin abrir, todo lo que quede en manos de Barrow en menos de una hora. Y no te acercarás a mi esposa, ni a la mesa, ni a su sala de estar, ni al pie de su escalera, hasta que yo haya decidido qué se hará. ¿Me entiendes, señora? Julián, ¿me entiendes?» La daga miró a su hijo durante un largo momento. Luego miró a Isabel, e Isabel, que había aprendido a leer cada clima de aquel rostro en 7 semanas, vio algo que la asustó mucho más que la furia. Vio a la mujer ocultar su rabia, vio cómo se calmaba, vio cómo la calculadora astucia cubría sus hermosos rasgos como una persiana bajada ante un sol intenso.
y pensó, con un escalofrío en el pecho. Ha perdido la habitación y lo sabe. Y una mujer como esa no pierde dos veces de la misma manera. Como desees, dijo la daga con mucha amabilidad y recogió sus sedas antes de salir hacia la puerta. Allí se detuvo, con una mano en el marco, exactamente como se había detenido 2 días antes, y no miró a Isabelle en absoluto. Solo miró a su hijo. Siempre amaste más las cosas cuando estaban en dificultades, dijo. Un caballo cojo, un perro mojado, una chica bajo la lluvia. Solo espero, querido, que ames también los muchísimos días aburridos que vienen después del rescate, por tu propio bien. Lo espero. Y se fue sin prisas con el susurro de la seda recorriendo el pasillo. Y Barrow cerró la puerta con ese clic suave y terrible. Isabel y Julian quedaron solos en la habitación sin aire, con el reloj, el olor a polvo y hierba cortada, y el niño moviéndose lentamente bajo las manos de ella. Julián permaneció un momento de espaldas, con la cabeza inclinada y un puño apoyado contra la repisa de la chimenea. Luego se dio la vuelta. La ira había desaparecido de su rostro y lo que quedaba debajo la derrumbó más que todo lo anterior, porque era miedo, culpa y una vulnerabilidad muy joven. Cruzó la habitación, se arrodilló frente a su silla, sin importarle el polvo, y tomó ambas manos de ella. Te dejé aquí, dijo, te dejé aquí con ella, y te dije que sería una quincena. Julian, han sido 5 semanas. Sus pulgares se movieron sobre los nudillos de ella, sobre el fino anillo de oro, una y otra vez, y ella recordó las manos ásperas de una ama de llaves haciendo lo mismo, y le escocieron los ojos. Te escribí cada 2 días. Me senté en esa maldita posada, cerca de Fleet Street, y te escribí sobre el color del cielo, el precio del carbón y cada estúpida insignificancia que se me ocurría porque no podía parar. Y cuando no recibí nada, 3 semanas, 4, y no llegaba nada, me dije que el correo rural era lento. Y luego me dije que estabas cansada. Su mandíbula se tensó. Que Dios me perdone. Al final me dije que habías reflexionado sobre mí, que habías tenido tiempo y tranquilidad para calcular con quién te habías casado, que habías visto que la suma no daba y que no te quedaba nada que decir. Yo pensé lo mismo de ti, susurró Isabel. Cada día pensaba que habías vuelto con la gente adecuada y recordabas lo que habías dejado atrás. Él la miró, destrozado. A ambos nos hicieron pensarlo. Dijo, por la misma mano no es un accidente. Isabel, es un diseño. Sí, ¿cuánto tiempo? Desde la primavera, creo, desde el día en que él se fue, cada carta, nunca recibí ninguna, ni una sola en 5 semanas. Ella liberó una mano y la apoyó contra su mejilla polvorienta, sintiendo el músculo saltar bajo su tacto. Julian, ¿cómo viniste? Si no recibiste ninguna de las mías. Le escribí anoche y ella la tomó. La quemó en esa chimenea hace apenas 2 días. Vi el humo subir por el conducto, así que no puedes haberla recibido. ¿Cómo supiste que debías venir? Él se quedó inmóvil bajo su mano. Recibí una carta, dijo lentamente. Ayer por la mañana en la posada. Solo 3 líneas, sin nombre, con una letra que no conocía. Una letra clara, educada, pero no la de un sirviente y no la tuya. Se metió la mano en el abrigo, en el bolsillo interior, y sacó una única hoja doblada, ya suave, en los pliegues por haberla llevado contra el pecho, y la sostuvo para que ella pudiera verla. 3 líneas. Vuelve a Ashbourne sin un segundo de retraso. Tu esposa no tiene más que un amigo en esta casa, y uno no es suficiente. No preguntes nada, solo ven, y debajo, donde debería haber un nombre, nada en absoluto. Isabelle la leyó 2 veces. Su corazón latía con fuerza. Esa no es la letra de Fenn, dijo. Fenn escribe con una letra redonda y escolar, he visto sus listas, y ella la habría firmado, o al menos habría puesto algo de sí misma, alguna palabra seca, no puede evitarlo. Alzó la vista. ¿Quién en esta casa te escribiría eso y no pondría su nombre? Alguien que tiene mucho que perder si mi madre se entera, dijo Julián con dureza.
guardó la hoja nuevamente contra su corazón. Alguien que observa todo y a quien nadie observa. Se miraron y ninguno de los dos dijo el nombre en voz alta. Pero ella pensó en una mano enguantada que servía una bandeja vacía, en 40 años de servicio, en un hombre que había dicho sus oraciones y no miraba a nadie. Y una pequeña puerta se abrió en el muro de su desesperación y dejó entrar un fino rayo de luz. Entonces tenemos 2 amigos, dijo. Fen y quien quiera que sea ese, ya somos 3. Él se levantó, haciendo una mueca por el dolor en sus rodillas, la levantó de la silla y la atrajo hacia sí, despacio, cuidando al niño entre ambos, y apoyó la barbilla en la coronilla de ella. Ella sintió su respiración, sintió, bajo el lino fino vuelto gris por el polvo, su cuerpo duro y familiar, el latido contra el que se había acostado, y pensó que quizás nunca volvería a hacerlo. Y el silencio del verano presionaba contra los ventanales, y un primer murmullo de trueno agrícola caminaba por el valle, y ella cerró los ojos. No voy a ir a Ravenscoe, dijo contra su abrigo. No vas a ir a ningún lugar donde yo no pueda verte. Sus brazos se tensaron. ¿Ravenscoe? Quería enviarte a Ravenscoe. El viernes, en el carruaje de viajes, a 60 kilómetros de cualquier camino principal, dijo ella. Para mi confinamiento, y debían decirte que yo lo deseaba, que el aire de la ciudad me oprimía, dijo. Isabel se detuvo. Dilo todo, que nadie más me oculte nada, ni ella ni tú. Ella dijo. Para cuando volvieras en otoño, todo estaría arreglado. Las palabras sabían al humo que había subido por la chimenea, y a que yo habría aprendido a estar agradecida. Sintió que él se ponía rígido, sintió que el aliento se le cortaba en el pecho, y cuando volvió a hablar, voz había descendido a ese lugar profundo, por debajo de la furia, el lugar tranquilo, y ella se alegró ferozmente de que no estuviera dirigido a ella. No habrá carruaje el viernes, dijo. No habrá Ravenscoe, y no habrá ningún señor Somers, quien quiera que lo haya recomendado, a menos de 1 kilómetro de ti o del niño. Croft vendrá mañana, aunque tenga que ir a buscarlo yo mismo. Él se echó hacia atrás para mirarla, y algo cruzó su rostro manchado de polvo que ella no había visto desde un salón húmedo en Somerset. Un destello del hombre que la hacía reír antes de que ella supiera su rango. ¿Sabes?, dijo él. Compré una casa llena de sirvientes, un parque, 3 granjas y la sangre noble de 6 siglos cuando llegué a este lugar. Y parece que los 2 únicos corazones honestos en todo esto son una ama de llaves que solía golpearme la mano por robar mermelada y un mayordomo que ni siquiera firma su nombre. Sacudió la cabeza. He sido un mal juez de mi propia casa, duquesa. Tendré que ser educado. E Isabel rió, esa risa fina, sorprendida y quebrada que la emboscaba en estos días, y la hundió en su abrigo. Él la abrazó, y afuera el trueno dio otro paso lento por el valle, y la luz se tiñó del color de un hematoma. Seguían de pie, así que, cuando llamaron a la puerta, no fue Barrow. Fue un joven lacayo, a quien Isabel solo conocía por su librea, William o Wilfred, rojo hasta las orejas por haber sido enviado. Entró con los ojos cuidadosamente fijos en la alfombra y una bandeja. Y sobre la bandeja yacía una pila grande y desordenada de cartas, docenas de ellas, algunas selladas y completas, otras con los sellos ya rotos, todas escritas apretadamente con una letra que Isabel conocía tan bien como su propio rostro, porque la había visto derretir la cera en una vela 100 noches. Cumplidos de su gracia, dijo el lacayo, mirando al suelo, y me pide que diga que no conserva nada suyo, su gracia, y que nunca lo hizo. A él se le movió la garganta, y me pide que diga, pidiendo perdón, solo debo decirlo, que descubrirá que necesitan ser leídas en orden, y que algunas cosas se leen muy mal fuera de su orden correcto, y que un hombre sabio lee todo antes de juzgar cualquier parte. Dejó la bandeja sobre la mesa tan rápido que las cartas se deslizaron. Eso es todo, eso es lo que debo decir, y huyó,
Julián cruzó hacia la mesa y se quedó parado sobre el montón de sus propias cartas. Su esposa se acercó a su lado y juntos miraron 5 semanas, y más, de un hombre escribiendo a casa a una esposa que, según él pensaba, había dejado de amarlo. El color del cielo, el precio del carbón, vuelve a casa. Y debería haber sido una victoria. La prueba definitiva estaba ahí, en la bandeja, por fin al alcance de la mano, innegable. Pero Isobel observaba el rostro de su marido y vio cómo el mensaje del lacayo hacía su efecto de veneno lento. Hay cosas que se leen muy mal cuando se sacan de su orden natural. Vio la mano de Julián flotar sobre la pila y detenerse. «Julián», dijo ella, sea lo que ella quiere que encontremos ahí, sea lo que sea que te haya dejado para que lo descubras, en un orden que ha tenido 2 días y un costurero bajo llave para preparar, es un anzuelo. Tú misma lo dijiste, es un plan, lo sé, pero su mano no se apartó, lo sé, Isobel, y aún así me ha clavado un anzuelo, maldita sea, porque ahora tengo que leerlo todo, cada palabra, o me pasaré la noche en vela preguntándome qué página quería que alcanzara. Dio la vuelta a una carta. El sello superior ya estaba roto bajo la solapa, con la propia letra de ella. Isobel pudo leer la primera línea al revés. «Mi queridísimo, escribo con prisa, porque algo ha llegado a mis oídos sobre el niño que debo». El resto estaba doblado debajo. Los dedos de Julián se cerraron sobre ella, y en ese preciso instante, desde el fondo del valle, donde el trueno había estado retumbando, surgió un segundo sonido debajo. Ruedas y cascos, y el ritmo rápido y fuerte de un jinete que forzaba a su caballo en la última milla, como si el camino tras él fuera un incendio. Venía surgiendo de aquella tarde tormentosa, exactamente igual a como él mismo había llegado hacía apenas 1 hora, creciendo y creciendo, hasta que la grava del gran camino de entrada lo devolvió en una lluvia de piedras, y un puño comenzó a golpear las grandes puertas de abajo, como si quisiera arrancarlas de sus bisagras. Y una voz, la voz de un hombre, destrozada por el camino, gritaba hacia el interior de la casa reclamando al duque de Ashbourne, y no se detenía. Los dedos de Julián no volvieron a abrirse. Cerraron la carta plegada y permanecieron así. Y allá abajo, el puño seguía golpeando las grandes puertas, y la voz desgarrada subió por el hueco de la escalera por segunda vez, quebrándose a la mitad, llamando a la casa por su nombre. «Va a despertar a todo el condado», dijo Isobel. Su corazón había comenzado de nuevo ese golpeteo enorme y lento en su garganta, en el niño. Julián, a quien no conozco, finalmente dejó la carta, apoyándola sobre el montón de las otras, y ella vio cuánto le costó apartar la mano. La miró a ella, luego hacia la puerta, y algo en su mandíbula se volvió duro y cauteloso. «Quédate aquí, siéntate, sea lo que sea que suba por esas escaleras, dejarás que yo me ponga frente a ello. Ya he pasado suficiente tiempo sentado en toda mi vida». Isobel ya estaba en movimiento, y solo se detuvo el tiempo suficiente para colocar 2 dedos bajo su barbilla. Rápido y feroz, por una vez, por favor, ella no se sentó. No podría haberlo hecho. Su cuerpo no lograba plegarse mientras esa voz continuaba allá abajo. Y así, ella permaneció junto a la mesa larga con una mano extendida sobre su hijo y la otra en el respaldo de la silla, escuchando a su esposo bajar las escaleras de 2 en 2, el cerrojo correrse, las puertas abrirse de golpe y luego las voces, 2 voces de hombres, bajas y luego no tan bajas, una de ellas la del duque y la otra, la de un extraño, espesa por el polvo y la distancia, diciendo una palabra que ella no pudo captar, y luego repitiéndola más fuerte hasta que rompió el aire. La palabra era su nombre. Lo supo antes de que los pies estuvieran en la escalera. Lo supo como uno conoce la forma de algo que viene hacia ti desde la niebla, de golpe y demasiado tarde para moverse. Y la frialdad recorrió su cuerpo desde la coronilla hasta sus fríos pies cubiertos por las zapatillas. Porque solo había un hombre en todo el mundo que alguna vez
hubiera pronunciado su nombre de pila con ese tono campestre, rasgado, con la R suave, y no lo había escuchado en 6 años. Isabel se perdió, dijo Pierce, de nuevo desde el umbral. Y allí estaba él, era mayor. Esa fue la primera cosa absurda que pensó, de pie, congelada con la mano sobre el niño, que Tom Pierce era mayor, que el chico que cabalgaba a pelo por las praderas de su padre ahora tenía un rostro curtido de hombre y un aliento de hombre, y que los años lo habían tratado con dureza y honestidad, a la intemperie. Su abrigo estaba gris hasta los hombros, con el polvo de un camino recorrido sin piedad. Su cabello rubio estaba oscuro por el sudor en las sienes. Sus ojos recorrieron la extraña y grandiosa habitación una vez, salvajes, buscando, y la encontraron contra la luz gris y magullada de la ventana, y todo en su rostro se desmoronó al verla. Gracias a Dios, dijo, gracias a Dios que la tenía. Estabas, se detuvo, respiraba como un caballo tras una carrera. Estás en pie. Ella escribió que no podías levantarte. Ella escribió que estabas. Tom, su nombre salió de ella roto. Tom, ¿qué haces aquí? Julián había aparecido detrás de él en la puerta. E Isabel observó el rostro de su esposo cuando el extraño dijo su nombre por segunda vez. Observó cómo toda la cálida certeza de hace una hora se drenaba de su rostro y algo más se movía por debajo, lento, como sedimento levantándose en agua clara. Él no habló. Se quedó en su propia puerta, gris por su propio camino, y miró del hombre harapiento a su esposa y de vuelta. E Isabel lo vio empezar a contar, impotente. ¿Quién es este?, dijo Julián, muy tranquilo. La boca de Isabel se había vuelto seca como el papel. Es el señor Pierce, Tom Pierce. Sus tierras colindan con las de mi padre allá en casa. Éramos, y allí se detuvo, porque no había una palabra corta para lo que habían sido que no fuera tan bien. En esta habitación y en esta hora, una pequeña y silenciosa catástrofe. Estábamos prometidos, dijo Pierce, el reloj marcó el tiempo. Eso no es, empezó Isabel. Nuestros padres lo acordaron cuando ella tenía 16 años. Pierce no estaba mirando a Julián, él estaba mirando a Isabel, y su rostro honesto y arruinado no estaba lleno más que de miedo por ella. No tenía idea, ninguna, de lo que estaba encendiendo. Todos en el valle lo sabían. ¿Y luego viniste por un caballo? Ahora sí se volvió hacia Julián, y su voz se espesó. ¿Y te la llevaste a tu gran casa? Y guardé silencio, porque ella te eligió a ti, y un hombre no se interpone en la elección de una dama. 6 años guardé silencio, su pecho se agitaba, y luego me llega una carta, hace no más de 4 días, con una letra extraña y fina, diciéndome que Isabel está maltratada en este lugar, que no puede soportarlo, que la mantienen alejada de los suyos y sufre más allá de sus fuerzas, y que no tiene a nadie dentro de estos muros y puede que no sobreviva a su encierro sin un amigo. Y me suplica, por el amor que alguna vez le tuve, que cabalgue y me asegure de que está a salvo. Así que cabalgué. Extendió sus manos polvorientas. No he bajado de la silla más que para cambiar de caballo desde el martes. No me detuve a pensar cómo se vería. Solo pensé, Isabel. El silencio cayó sobre la larga habitación como la luz del peltre. Isabel no podía mirar a su esposo. Se obligó a mirarlo, y lo que vio la desarmó más profundamente que todas las 7 semanas de la duquesa juntas, porque no era furia y ni siquiera era duda. Todavía no. Era peor que ambas. Era el rostro de un hombre que había cabalgado 3 días bajo la fuerza de una única certeza y acababa de sentir cómo la tierra se movía bajo ella. Se quedó muy quieto. Sus ojos fueron una vez, solo una vez, al bajo y redondo vientre de ella, y luego se desviaron, como si mirar la avergonzara, e Isabel sintió que ese pequeño destello de su mirada se le clavaba como una astilla bajo la uña. Una carta, dijo Julián, su voz se había vuelto monótona, con una letra extraña y fina. Yo, todavía la tienes. Pierce rebuscó en su pecho, en el abrigo empapado de sudor, y la sacó. Una hoja doblada una sola vez,
vuelta blanda y gris por el viaje. Exactamente, vio Isabel, exactamente tan blanda y gris como la que su esposo llevaba sobre su propio corazón. Y él la tendió, y Julián cruzó la alfombra y la tomó. Isabel lo vio desplegarla con dedos que no estaban del todo firmes. Lo vio leerla. Vio sus ojos moverse hasta el final, donde un nombre debería estar y no estaba. Y luego lo vio hacer la cosa que ella temía antes de que la hiciera. Lo vio alcanzar el interior de su propio abrigo hacia el pecho y sacar la segunda hoja, su propia citación, las 3 líneas que lo habían hecho correr por el camino de Bath, y poner las 2 lado a lado sobre la oscura madera de la mesa, bajo la luz gris de la tormenta. Y se inclinó sobre ellas. Julián, susurró ella. Tienen la misma caligrafía, dijo él. La dejó sobre la mesa. Lo dijo muy bajo. Luego se enderezó, presionó el talón de una mano contra su frente con fuerza una vez y emitió un sonido corto que no tenía ni pizca de risa. La misma caligrafía, dijo de nuevo. La carta que suplicó a este hombre que cabalgara al rescate de mi esposas, y la carta que me suplicó a mí que cabalgara a la suya, la misma mano escribió ambas. Palabra por palabra casi. Ningún amigo en esta casa. Ven a casa. Ven a ver que esté a salvo. No preguntes nada, solo ven. Bajó la mano, y sus ojos eran terribles. Pensé que tenía una amiga bajo este techo que yo no conocía. Un alma honesta que observaba todo y a la que nadie miraba. Y era ella todo el tiempo, repartiéndonos por todo el país como si fuéramos cartas. A él a la puerta y a mí a la puerta para que llegáramos en la misma hora y estuviéramos en esta habitación. Y se detuvo. Su mirada subió y encontró la de ella, y por un momento no hubo nada más que el desconcierto puro de un muchacho. Para que yo viera esto, dijo, sea lo que sea esto. No es nada, Isabel dijo. Julián, no es nada. ¿Me oyes? Es un chico con el que no me casé y una promesa que nunca hice. Mi padre Lael miró del duque a la duquesa y volvió la vista. Un hombre sencillo y honesto, a 3 días de haber bajado de su caballo, que se había metido en medio de algo con una forma que no podía comprender. Y dijo, miren, he dicho demasiado, no habría venido si lo hubiera sabido, solo quería verla a salvo. Me iré, díganlo, y me iré para no volver jamás. No irás a ninguna parte, dijo Julia, a que entienda qué es lo que se ha hecho en mi casa. Apartó de la mesa, no se acercó a Isabel, eso fue lo que ella recordaría, pero se giró, dándole la espalda a las 2 cartas de papel grisáceo, y no cruzó la alfombra hacia ella, sino que se quedó entre la mesa y la ventana, con la espalda a medio girar, un puño apretándose lentamente a su costado, y le dijo al aire, «Hay una carta en esa pila». De mi propio puño y letra, vi la primera línea cuando el muchacho la dejó ahí. Algo ha llegado a mis oídos sobre el niño. Julián, su voz flaqueó y tuvo que esforzarse para recuperarla. Tú me escribiste eso, sea lo que sea que diga, tú me lo escribiste a mí, léela entera. De que la escribí, él se volvió bruscamente hacia ella. Y no era ira, era algo peor, era el dolor buscando dónde posarse. Eso es lo que no puedo, Isabel. 3 semanas después de llegar a Londres, me llegó una carta a esta casa, de mi madre, llena de la más tierna preocupación. Y dentro, doblada, suave como un cuchillo entre lana, había una línea. Solo una línea que decía que ella se había enterado, que le dolía demasiado como para ponerlo por escrito, pero que antes de que nos casáramos ya se rumoreaba en el condado sobre un entendimiento que tuviste con un joven en tu casa. Y decía que rezaba para que no fuera nada, y que por supuesto el niño era. Se detuvo, él tampoco pudo decirlo. Apretó la mandíbula, la quemé. Me dije a mí mismo que era la maldad de una vieja y la quemé, y te escribí sobre el precio del carbón porque no podía soportar escribirle su veneno a ella. Pero escribí una línea de vuelta a la oscuridad, que Dios me ayude. Algo ha llegado a mis oídos sobre el niño. Debo. Y luego no pude terminarla. La sellé y la envié, y nunca, tú nunca, yo nunca la recibí. Isabel temblaba ahora por completo, con el niño moviéndose
y girando bajo sus manos inquietas. Nunca recibí ninguna de ellas, Julian. Sabes que nunca recibí ninguna. Ella acaba de enviar hace apenas 1 hora 5 semanas de pruebas de que no recibí nada. Lo sé. Él se hundió ambas manos en el cabello, rígido por el polvo. Nadie ha dicho nunca lo contrario. Yo, desde luego, no lo he hecho. Ella permanecía en el umbral con su vestido de seda gris paloma, con el cabello plateado peinado, con una frialdad impecable, sin un solo pliegue fuera de su sitio, y entró en la habitación lentamente, envuelta en la calma que había ido a buscar fuera. E Isabel, al observarla, comprendió por fin que la mujer no había perdido la partida hace 1 hora. La había preparado, había salido de la estancia herida y llorando a propósito, para dejar que su hijo creyera que había ganado, solo para que la victoria fuera mucho más dulce cuando se la arrebatara. Solo he dicho que había rumores, continuó la dama, extendiendo sus elegantes manos, dirigiéndose a la sala como una reina a su corte. Rumores que escuché, y por los que sufrí, y de los que hablé con mi hijo en confianza, como lo haría cualquier madre que lleva la felicidad de su hijo en el corazón. ¿Acaso debía ocultárselo? ¿Debía dejar que él fuera el padre de los chismes de todo un condado sin decir ni una palabra de advertencia? Ella dirigió su mirada serena y hermosa hacia Pierce, quien estaba allí, retorciendo su sombrero con sus manos destrozadas. Y aquí, de la manera más conveniente, está ese mismo chisme hecho carne, cabalgando 3 días sin descanso para arrojarse a los pies de una mujer casada que lleva en su vientre el hijo de otro hombre. Perdón, el heredero de su esposo. Míralo, Julian, mira cómo pronuncia su nombre. ¿Acaso un hombre se agota cabalgando bajo una tormenta de verano por la esposa de un vecino a la que nunca le importó lo más mínimo? Escribiste cartas para él, dijo Isabel. Escribiste cartas para él y para Julian con la misma letra, para atraer a ambos a esta habitación en esta misma hora. Yo no escribí a nadie. La dama sonrió. No encontrarás ninguna carta mía en ninguna parte, niña. No escribo cartas que no me gustaría que fueran leídas en voz alta. Tengo entendido que otros son menos cuidadosos. Sus ojos se movieron, dulces y a la vez terribles, hacia el montón de correspondencia de Julian sobre la mesa. Tuviste mucho que decirle a mi hijo en papel alguna vez. Vuelve a casa y esa otra, la pequeña hoja que quemaste, ¿la quemaste? Isabel le dijo. Te estuve observando, ¿lo hiciste? La dama inclinó la cabeza. ¿O acaso quemaste algo en un arrebato ante la doncella y luego gritaste que te lo habían robado? Después de todo, el Señor ha tomado nota de tus fantasías de manera muy particular. Llanto, ideas de persecución, la convicción de que toda la casa conspira contra ti. Todo está en su libro, y él jurará que es cierto. Y el libro de un médico pesa mucho. Al final, frente a la palabra de una chica nerviosa y un amante cubierto de polvo en la puerta. Ella dio otro paso lento. No soy una mujer cruel, Julian. Solo soy una mujer sincera. Y la verdad es sencilla y dura. Y tú nunca en tu vida has tenido el estómago para soportarla. Así que lo haré sencillo, ya que estás cansado. Se detuvo, cruzó las manos a la altura de la cintura y lo dijo con esa voz ligera y amable que fue lo más cruel que Isabel le había escuchado jamás. Envíala a Ravenscombe. Deja que el muchacho cabalgue de regreso a Somerset. Deja que el niño nazca tranquilamente donde ningún condado pueda contarlo con los dedos. Y en 1 año, todo esto será una fiebre que apenas recordarás, y me agradecerás como siempre me has agradecido al final. Por un largo momento, Julian no se movió en absoluto. Isabelle lo observaba y no podía respirar. El niño se había quedado quieto en su vientre, pesado, como si él también estuviera escuchando. Más allá de los ventanales, la luz se había espesado hasta tomar el color de un profundo cardenal, verde en los bordes, y el primer trueno real bajó por el valle ahora, no caminando, sino corriendo.
Un rodar largo y profundo que hizo vibrar débilmente los cristales, y en algún lugar abajo una puerta se cerró de golpe. Los pies de una criada corrieron, y toda la casa cálida pareció contener el aliento ante la lluvia que se aproximaba. Julián, dijo Isabel, muy bajo, mírame. Él giró la cabeza. No a las cartas, dijo ella. No a Tom, no a ella. Mírame a mí. Ella apartó las manos de su vientre y las extendió, abiertas, con los labios agrietados, pálida como la ceniza, tambaleándose un poco sobre sus pies bajo la luz gris, y le entregó la última verdad que le quedaba. Te arrodillaste al pie de las escaleras de mi padre con el abrigo mojado y dijiste que solo eras un hombre que me hacía reír y que no querías que eso terminara. No me he reído en 7 semanas, Julián. Ella se ha encargado de eso, pero soy la misma mujer que bajó aquellas escaleras. Este es tu hijo. Nunca en mi vida le he entregado mi corazón a nadie más que a ti. Y se lo entregué por completo. Es lo único en esta casa que ella no ha podido poner en sus manos. Y ella lo sabe, y eso es lo que la está matando, y por eso estamos todos de pie en esta habitación. Su voz se quebró por completo. Elige, pero elige mirándome a mí, la dama dijo con suavidad. Qué conmovedor, y se dirigió a la mesa, sin prisas, y de dentro de su manga sacó una última hoja doblada, pequeña, amarillenta, desgastada por los pliegues debido al paso del tiempo. Una carta que claramente se había guardado durante mucho tiempo. La colocó sobre el montón de cartas de Julián, precisamente donde su mano podía alcanzarla, y dio un paso atrás. Yo no he guardado nada tuyo, niña, dijo a Isabel sin voltearse. Esto no es tuyo. Esta es una carta que escribiste a ese joven hace 6 veranos. Mucho antes de que mi hijo cabalgara hasta el patio de tu padre, escrita con tu propia letra de niña, la cual mi hijo conoce tan bien como conoce tu rostro. Su ama de llaves no es la única que sabe guardar algo hasta que es necesario. Miró a su hijo, léela, en voz alta, Julián, Lee, lo que ella le escribió al señor Pierce con su propia letra el verano, antes de que jurara que no le había entregado su corazón a nadie más que a ti, y entonces decide de quién es la palabra sincera en esta habitación. Julián miró la hoja amarillenta sobre la mesa, y Isabel también lo miró, y sintió que el cuerpo se le desmoronaba, porque, por más que se esforzara, no lograba recordar qué pudo haber escrito una chica de Dee y Julián, gris de cansancio, hasta los ojos tras 3 días de camino, con su esposa vacilante y con las manos abiertas a un lado, y su madre serena al otro, mientras el trueno estallaba por fin contra los cristales. Egoto extendió la mano hacia la pequeña carta amarillenta sobre la mesa. Sus dedos rozaron el papel viejo, e Isabel se oyó emitir un sonido del que se avergonzó, un gemido animal, sin palabra. La luz de la tormenta bañaba la mesa de un tono verdoso, iluminando el montón de cartas de Julián y aquella pequeña hoja desgastada que la dama había colocado justo bajo su mano. Afuera, el trueno recorrió el valle, golpeó la casa e hizo vibrar los cristales de los ventanales. Leila, volvió a decir la dama con suavidad, juntando las manos. Julián no la levantó. Sus dedos descansaban sobre ella, con la cabeza gacha, e Isabel podía ver el músculo de su mandíbula tensándose. Comprendió entonces que él estaba luchando contra aquello que ella había visto trepar por su espalda. Esa pequeña voz fría que una madre pasa 20 años sembrando en un hijo. La voz que dice que ella jamás, ni una sola vez, te ha mentido. Julián, su voz se quebró hasta quedar en nada. Si debes leerla, léela, pero no la leas en voz alta, palabra por palabra, tal como ella quiere, porque eso es todo lo que ella hace. Ella guarda 100 páginas y te entrega solo una. Y llama a esa única página la verdad. Tú lo sabes. Lo sabías hace 1 hora junto a esa puerta. Yo también lo sabía hace 1 hora. Él le dijo esto al papel, en voz muy baja. Ahora lo sabes. Por un momento, nada se movió más que la luz. Entonces su mano se cerró sobre la hoja. Ella sintió que su corazón se detenía, él la levantó y no la mostró a la habitación.
se la giró hacia sí mismo y la leyó en silencio, con los ojos recorriendo las pequeñas líneas de letra infantil, e Isabel observó su rostro y no pudo respirar. Y la daga observó su rostro en silencio, con su hermosa cabeza ligeramente inclinada, esperando a que el veneno hiciera su paciente trabajo. Fue la quietud de Julian lo que deshizo la espera. Él la leyó una vez, la leyó de nuevo y luego, en lugar de lo que su madre había preparado durante toda la tarde, en lugar de la herida, la duda, el alejamiento, levantó la cabeza y no miró a Isel ni a Tom Pierce, sino al alto ventanal del este, donde la luz amoratada de la tormenta se alzaba tras el cristal. Se acercó a él lentamente, sosteniendo la hoja amarillenta frente a él, y la levantó contra la luz. «Julian», dijo la daga. Algo había cambiado en su voz, una grieta tan rápida como el chasquido de un fósforo. «¿Qué estás haciendo?» «Leyéndola», dijo él. «Como me ordenaste». La sostuvo contra la ventana y la luz verde y húmeda atravesó el papel viejo, mostrando lo que muestra el papel antiguo. Las líneas de perjurado, las líneas de cadena, y allí, en el corazón de la hoja, flotando desde las fibras, donde el fabricante lo había prensado hace 36 años, una forma. Un pequeño sabueso corriendo a mitad de zancada, con sus 4 patas estiradas y la cola ondeando. El sabueso de Ashbourne, prensado en el molde del papel hecho para esta casa, almacenado en esta casa, y que no se vendía en ningún otro lugar de toda Inglaterra más que a través del propio administrador de esta casa. Isabel lo vio, Tom Pierce, estirando el cuello, lo vio y no supo lo que estaba viendo. Y Julian se apartó de la ventana, con la carta aún en alto y el sabueso brillando en ella, y su rostro había pasado de la confusión de un niño a algo más viejo, más frío y muy tranquilo. «Este es papel de Ashbourne», dijo. «Es bastante común». «No es común en absoluto, madre. Tiene nuestra propia marca de agua. Mi abuelo la mandó grabar. No hay una sola hoja en el reino que no haya pasado por los almacenes de esta casa». Regresó a la mesa, sin prisas ahora, terrible en su calma, y dejó la hoja amarillenta junto a sus propias cartas, sabueso contra sabueso. «Me dices que mi esposa escribió esto al hijo de un granjero de Somerset el verano que cumplió 16 años, en el húmedo salón de su padre. A 3 condados y 6 años de distancia de esta habitación, ella escribió en mi papel». El reloj marcó el tiempo. Una gruesa gota de lluvia golpeó la ventana y resbaló. «Quizás tenía una hoja a mano», dijo la daga. «Las chicas guardan esas cosas». «Un papel fino reservado para la hija de un escudero con 100 libras de renta al año», dijo Julian. Guardó una hoja del papel con marca de agua del propio duque de Ashbourne en un cajón en Somers, 2 años antes de haber escuchado siquiera el nombre de Ashbourne, esperando el día en que quisiera escribir una carta de amor al chico de al lado. Puso la palma de su mano sobre la pequeña falsificación. «Dilo en voz alta, madre, tal como me ordenaste decir el resto. Dilo y escucha cómo suena». La daga no dijo nada, y Isabel, observando, vio cómo el hermoso rostro hacía al fin lo que nunca había hecho en 7 semanas. Vio que perdía el equilibrio. La máscara no cayó, estaba demasiado bien hecha para eso. Roquito, pero se deslizó 1 centímetro, y tras ella, por un instante, quedó al descubierto la maquinaria básica de la mujer, el cálculo funcionando sin lugar a dónde huir. Isabel no sintió ningún triunfo, solo una extraña y fría lástima, y bajo la lástima, un gran alivio que la inundó y la obligó a extender la mano y agarrarse al respaldo de la silla para mantenerse en pie. «Lo falsificaste», dijo Julian. «Te sentaste en ese escritorio, imitaste la letra de una niña, te escribiste una mentira y la guardaste 6 años bajo la manga para el día en necesitaras destruirme con ella. Y cuando llegó el día, estabas tan segura de mí, tan segura de que me habías creado, que nunca pensaste que yo levantaría esa maldita cosa hacia la luz». «Yo leo las manos», dijo la daga. Salió de ella de forma extraña, casi orgullosa, casi impotente.
Algo dicho antes de que pudiera detenerse. Siempre he leído las manos. Leí las de tu padre. Leo las tuyas desde que tenías 7 años y me escribías desde la escuela. No hay una sola mano en esta casa que yo no pueda. Se detuvo, un latido demasiado tarde, al darse cuenta de que su propia boca la había conducido directo a la espada. Lo sé, dijo Julián en voz baja, ese es precisamente el problema, ¿no es así? La lluvia comenzó de golpe. Un rugido largo y feroz contra toda la fachada oeste de la casa. La luz verde se volvió gris. Una contraventana golpeó en algún lugar. Los pasos de una criada resonaron apresurados. Y el calor sofocante de toda aquella tarde terrible se rompió por fin, derramándose sobre las ventanas mientras los 4 permanecían en el salón, escuchándola caer. Isabelle habló en medio del estruendo. Las cartas, la misma letra dijo, la suya y la de Tom. Tú escribiste una de ellas. La dama se irguió. No había terminado. Una mujer así nunca termina mientras tenga aliento y lengua. Se giró hacia su hijo. Abarcando toda la sala, extendió las manos y buscó su último instrumento. Aquella voz agradable y razonable. Vas a construir una horca a partir de una marca de agua, dijo ella. Un trozo de papel. Frente a eso, yo pongo la palabra de un médico, guardada fielmente durante estas 7 semanas en su propio libro. El llanto, las fantasías, las ideas de que la casa conspira. Pongo el hecho evidente de que esta chica introducía cartas a escondidas en el delantal de una ama de llaves y gritaba que le robaban cuando las encontraban. Pongo ante los ojos de todos la presencia de su amante del campo, que cabalgó 3 días para estar a su lado. Una marca de agua, Julian. Frente a todo eso, llévala a los tribunales por una marca de agua y verás cómo se ríe el mundo. No habrá tribunales, dijo una voz desde el umbral, ni falta que hace. Barrow estaba allí. Había servido a la casa durante 40 años. No miraba a nadie. E Isabel nunca, en 7 semanas, le había oído hablar por encima del murmullo gris y plano de su oficina. Apenas reconoció la voz ahora, porque contenía algo que ella jamás imaginó que aquel hombre poseyera. Entró en la habitación con unos pocos pasos lentos, con las manos enguantadas entrelazadas, con la lluvia rugiendo contra las ventanas tras él, y no miró a la dama en ningún momento. Miró a su señor. Barrow, dijo Julian. Señor, la garganta del anciano se movió. Le escribí a usted. Fue mi mano la que le trajo de vuelta a casa. No firmé nada entonces, y no firmaría nada ahora. Porque un criado que acusa a las señoras de la casa a la que sirve ha tirado por la borda 40 años en una sola frase y terminará muriendo de hambre en una zanja. Pero esta tarde he superado el miedo a esa zanja. Me he dado cuenta de que he visto hacer algo en esta casa que no permitiré que se vaya conmigo a la tumba sin ser dicho. Respiró hondo, así que fue mi mano la que le escribió. Señor, vuelva a Ashbourne. Su esposa no tiene más que un amigo en esta casa, y uno solo no es suficiente. Lo escribí porque no soportaba otra mañana viendo cómo su señora, aquí presente, vaciaba la alacena y enviaba a esa niña a sus habitaciones sin nada más que un huevo frío, una palabra aún más fría y la carta para este hombre. Julián levantó la suave hoja gris de Tom, la misma mano, mi mano, que no es la tuya, Barrow. Esa no es mi mano, señor. La barbilla de Barrow se alzó apenas un poco. Es mi mano, tanto como su gracia puede hacerla. No supe. Cuando envié la mía, que ella la había sacado del estuche, la había leído y se había propuesto copiar hasta el más mínimo trazo. La forma en que cierro una letra G, el estilo de mis vueltas, para que, cuando ambas estuvieran sobre esta mesa, vieras a un sirviente entrometido detrás de ambas y desconfiaras del amigo tanto como de la travesura, y nunca buscaras más allá de la puerta de madera verde al responsable de todo esto. Por fin giró la cabeza, miró a la duquesa, y 40 años se reflejaron en su rostro, instalándose allí. He visto cómo se convertía en la mano del difunto duque en su propio escritorio. Señor,
y cómo firmaba lo que debía ser firmado cuando a él lo atormentaba la gota. La he visto convertirse en la mano de un obispo y en la de un administrador, y que Dios me perdone, porque me callé la verdad una vez, incluso en la de sus propios hijos. No hay mano en esta casa que usted no haya suplantado. Solo que nunca pensé verla usar la mía. Nadie respiraba, la lluvia rugía. Él es un hombre viejo, dijo la duquesa, que ha servido más allá de sus facultades y sueña con tener importancia. Hay un cajón en el escritorio de la sala de estar de su gracia. Barrow le dijo a Julian con firmeza, como si ella no hubiera hablado, que tiene cerradura, y que yo tengo la segunda llave, al igual que tengo la segunda llave de cada cerradura en esta casa. Siendo mi deber tenerla, en ese cajón, su gracia encontrará las hojas echadas a perder. Ella practica. Todas las que son capaces de hacer tal cosa lo hacen. Practican la letra antes de apropiarse de ella, y la práctica deja desperdicios. Hay 3 hojas allí con la letra redonda y joven de una chica. Las mismas 3 líneas una y otra vez, cada vez más cortas, y la primera de ellas apenas está disfrazada. Es simplemente la propia letra de su gracia, aprendiendo a ser sus esposas. No pude entender lo que eran hasta este momento. Ahora puedo, y entonces, señor, ¿usted también? Julián miró al anciano durante un largo momento. Luego, cruzó la habitación e hizo algo que Isabel nunca había visto hacer a un duque. Tomó la mano enguantada de Barrow entre las suyas y la apretó con fuerza. 40 años, dijo Julián, y jamás, ni una sola vez, te miré. En eso tenía razón. Al menos, me ha costado casi todo lo que tengo. Ve por las hojas, Barrow, y envía a un hombre a Ravenscombe para detener cualquier cosa que ella haya arreglado allí. Envía a alguien a la ciudad por Croft y busca a este buen hombre de Somerset. Dale fuego, un abrigo seco y la mejor cena de la casa, porque ha cabalgado hasta casi arruinarse por una mentira, y no permitiré que regrese a casa hambriento por culpa de la verdad. Soltó la mano del anciano. Vaya, su gracia, dijo Barrow, y había lágrimas en sus ojos planos y cansados. Se dio la vuelta para irse y se detuvo. Y por primera y única vez en 7 semanas, miró directamente a Isabel e inclinó la cabeza muy levemente, la reverencia más pequeña del mundo. Su gracia, dijo de nuevo, con un tono de voz completamente distinto, y desapareció en medio del rugido de la lluvia. La duquesa se quedó sola en medio de la larga alfombra. Había perdido, y lo sabía. Isabel se preparó para la furia, para que el acero surgiera brillante, frío y magnífico, como lo había hecho antes. Pero la furia no llegó. Lo que llegó en su lugar fue peor, e Isabel comprendió, al observarlo, que era lo más auténtico que le quedaba a aquella mujer. La furia no llegó porque, en el fondo, no quedaba nada que pudiera sostenerla. La duquesa miró a su hijo, y sus hermosas manos, que habían servido 100 banquetes, se abrieron a sus costados, permanecieron abiertas y no tenían nada dentro. «Construí esto», dijo ella, no suplicando, sino declarándolo como un hecho inevitable. «Tú no sabes lo que era. Tu padre gastaba, sonreía y volvía a gastar. Los inquilinos se marchaban y el techo del ala oeste dejaba entrar el cielo. Y yo me quedaba despierta, con los libros de cuentas, a la luz de una sola vela, para ahorrar el sebo. E hice que esta casa se mantuviera en pie con mis 2 manos, mientras él embaucaba al condado y perdía granja tras granja en el juego. Falsifiqué su nombre porque su nombre no habría hecho el trabajo que él era demasiado perezoso para realizar. Y te ahorré un ducado que valiera la pena, y tú llegaste a él a los 22 años, y nunca preguntaste cómo se logró el milagro. Y luego trajiste a casa a la hija de un escudero con una cara bonita. Y pensé, otra vez no otra derrochadora de sentimientos sentada a la cabecera de mi mesa para deshacer aquello por lo que yo me desangré. Lo habría mantenido a salvo, es todo lo que he hecho, mantenerlo a salvo,
¿A costa de matar de hambre a mi esposa en tu propia mesa?», dijo Julian, quemando sus cartas, rompiéndola tan lentamente en esta casa, hasta que llegó a creer que la había olvidado. Te habría dado un nieto y una vida tranquila y reparada. Tú me habrías dado la paz de un cobarde comprada con su ruina. Me habrías dicho que yo lo deseaba y yo te habría creído, porque siempre lo he hecho. Lo dijo sin ira ahora, y ese fue su fin, el calor que ella podría haber aprovechado. Tienes mucha razón, madre. Nunca pregunté cómo se obró el milagro. Pasaré el resto de mi vida avergonzándome de eso. Pero el milagro ocurrió, y estoy agradecido, y eso no compra. No puede comprarte el derecho a hacer lo que le has hecho a la mujer que amo. Nada compra eso, ni un ducado, ni 40 años. La palabra que él había usado quedó suspendida en la habitación. La mujer que amo. Isabel sintió cómo penetraba en ella y se alojaba allí, cálida e insoportable, y presionó ambas manos contra el niño, que se movió y se removió dentro de ella. «Te irás a la casa de Daer», dijo Julian, «la verdadera Ravenstone, la que tenías destinada para ella. La tendrás junto con unos buenos ingresos y todas las comodidades que pueda enviarte, y te quedarás allí. No volverás a Ashbourne mientras yo tenga una esposa bajo este techo y un niño creciendo en él. Y después de eso, vendrás solo cuando se te llame, y se te llamará, porque eres mi madre y yo no estoy hecho como tú. Pero jamás volverás a leer una carta que no esté dirigida a ti, ni a mover una mano que no sea la tuya, ni a susurrar una palabra al oído de mi esposa que yo no haya estado presente para escuchar. Esas son mis condiciones. No son amables. Finalmente me enseñaste lo poco que sirve la amabilidad contigo». La duquesa lo miró. Luego, durante un largo e indescifrable momento, miró a Isabel, al rostro pálido como ceniza, a los labios agrietados, a la redondez del niño, a las dos manos frías extendidas sobre él, y a lo que fuera que pasaba detrás de aquella hermosa máscara arruinada. No dijo nada. Recogió la seda color gris paloma con una mano y se irguió hasta alcanzar toda su fría estatura. Y estaba incluso ahora, incluso derrotada, la mujer más impactante que Isabel le hubiera visto jamás. Los años la habían afilado como a una hoja, y una hoja no deja de ser hermosa por el hecho de haber sido depuesta al fin. «Siempre te gustó más una cosa cuando era difícil», le dijo a su hijo en la puerta. Y esta vez la frase ensayada salió de ella desgastada, casi suave, y por un momento Isabel habría jurado que casi triste. «Espero que ella valga la pena, Julian. Por tu bien, de verdad lo espero». Y se fue, y la seda se alejó sutilmente por el pasillo hasta perderse entre el sonido de la lluvia, y Barrow no estaba allí para abrir la puerta. Así que quedó abierta tras ella, y a través de la abertura entró el aliento fresco y húmedo de la tormenta, barriendo finalmente el calor sofocante de 7 semanas fuera de la habitación en una larga ráfaga con olor a tierra mojada. Tom Pearce permanecía allí, retorciendo su sombrero arruinado. Había presenciado todo con el rostro desconcertado de un hombre que ha entrado a caballo en una casa en llamas creyendo que venía a un bautizo. Y ahora miró del duque a la duquesa, se preparó para irse y se detuvo porque no sabía cómo despedirse de una estancia así. «Señor Pearce», dijo Julian, «su gracia». La voz de Tom era pastosa. «No debería haber venido. Espero que no habría traído esto sobre ella por nada del mundo». Solo lo tenía. Ella era. Yo pensaba que ella era. Tú creíste que ella estaba en problemas. Y te montaste en un caballo y cabalgaste 3 días sin dormir para interponerte entre ella y el peligro. Julian se acercó a él e Isabel vio cómo el último rastro de la dureza de esa tarde se desvanecía de su esposo y algo más sencillo y auténtico ocupaba su lugar. Él extendió la mano. «He pasado la última hora odiando verte, señor, y me doy cuenta de que no puedo seguir haciéndolo, porque hiciste exactamente lo que yo debería haber hecho y no hice. Viniste a casa por ella, es solo que ella ya estaba en casa.
Tom tomó la mano ofrecida, aturdido. Eres bienvenido bajo mi techo mientras dure la lluvia y los caballos necesiten descansar, y llevarás mis agradecimientos a Somerset. Y Pierce hizo una pausa. Si alguna vez te vuelve a llegar una carta con una caligrafía elegante y extraña, diciéndote algo que te hiela la sangre, hazle un favor a un viejo hombre casado. Cabalga, por supuesto, pero primero observa el papel. Ponlo a contraluz. Y Tom Pierce, tras 3 días fuera de la silla de montar y ahogándose en su propia confusión, soltó una risa seca y sobresaltada. Y fue la primera carcajada que la habitación había escuchado en mucho tiempo, y rompió en pedazos lo último de aquel horror. Isabel se acercó a él. Tomó ambas manos ásperas de aquel chico de las praderas inundadas, convertido ahora en un hombre curtido, y miró aquel rostro honesto que una vez cabalgó a pelo a lo largo del río de su padre. Descubrió que ella ya no tenía 16 años, y que él tampoco, y que lo que había entre ellos siempre había sido de su padre y nunca de ellos. Gracias, Tom, dijo ella, por venir, por no haber dicho nunca en 6 años una sola palabra que no fuera cierta. Fuiste el mejor de los vecinos, y habrías sido un buen esposo para alguna chica afortunada. Y espero con todo mi corazón que la encuentres, y que cuando lo hagas, la traigas a Somerset, y mi padre les aburra a ambos hasta el llanto hablando del alcalde. Ella le apretó las manos. Ve a comer. Tienes un aspecto terrible y hueles a caballo. Siempre olí a caballo, dijo Tom. Oler a caballo. Me lo dijiste en la puerta de tu padre el día que cumplí 14 años. Él la miró y algo dentro de él se liberó suavemente, algo de 6 años atrás. Y sonrió, noble y libre. Cuídate, Isabel, sé feliz, eso era todo lo que vine a ver. Y se inclinó torpemente sobre las manos de ella. Y luego se marchó, siguiendo a un criado hacia un fuego y un abrigo seco. Y sus pasos en la escalera eran los pasos de un hombre que se va a casa sin cargas. E Isabel escuchó cómo se alejaban, y dejó que lo último de su infancia se fuera con ellos. Entonces, solo quedaron Julian, la lluvia y el niño. Él no se acercó a ella de inmediato. Se quedó junto a la mesa, donde descansaba el montón de sus propias cartas. 5 semanas y más de vuelve a casa. Y la pequeña falsificación yacía entre ellas, con su marca de agua en forma de sabueso, atrapada ahora bajo la clara luz gris del día. Se cubrió el rostro con las manos por un momento, y sus hombros, aquellos hombros anchos que llenaban cada puerta de la casa, se tensaron con fuerza una vez, y luego quedaron inmóviles. Julian, dijo Isabel. Él bajó las manos, sus ojos estaban húmedos y no se molestó en ocultarlo. Dudé de ti, dijo. Durante el tiempo que tardó un chico en estar de pie en un umbral diciendo tu nombre, dudé de ti. Sentí que me subía como una náusea y no pude detenerlo. Y no voy a pretender ante ti que no sucedió, porque hemos tenido suficiente en esta casa de cosas que sucedieron, siendo llamadas cosas que no sucedieron. Se acercó a ella finalmente, cruzando la larga alfombra, y se arrodilló de nuevo, con el polvo húmedo cubriendo su abrigo, y tomó la redondez del niño entre sus manos extendidas, como si acunara la totalidad de su vida en ellas, lo cual era cierto. Perdóname por la duda, no por haberme ido. Pasaré años ganándome el perdón por haberme ido, pero la duda. Te quedaste ahí, con las manos abiertas, y me dijiste que eligiera mirar. Y primero miré una carta, perdóname por no ser siempre, en el primer instante, el hombre que pretendo ser. Tú lo pusiste a contraluz, dijo Isabel, y sus manos cubrieron las de él. Al final, Julian, tú lo pusiste a contraluz, eso es todo lo que importa. A cualquiera pueden darle una página engañosa. Eres solo la segunda persona en 6 años que pensó en darle la vuelta y mirar sobre qué estaba impreso. Su voz se quebró, y dejó que se quebrara. Al final, después de 7 semanas de aguantarlo todo, pensé que me habías olvidado. Cada día me sentaba bajo los rayos del sol en esa mesa, y pensaba, está feliz con la tranquilidad.
ha recordado lo que dejó atrás. Y todo ese tiempo estuve escribiéndote sobre el precio del carbón, dijo él, porque no podía dejar de escribirte, y no sabía cómo decirte te amo 17 veces en una quincena sin asustar a los caballos, así que te hablé de carbón en su lugar, y pensé que escucharías lo otro debajo. Nunca en mi vida he deseado tanto volver a casa. Te lo dije la mañana en que me fui, y era verdad, y ha sido verdad cada hora desde entonces. Presionó su frente contra la redondez de ella, y ella lo sintió respirar. Sintió al niño moverse despacio para encontrarse con él, y sobre ellos la lluvia cantaba en las ventanas, y lavaba 7 semanas de calor de julio fuera del mundo. Te amo, Isabel. Debería haberlo dicho claramente 1000 veces, y dejé que el carbón lo dijera. Nunca más. Te amo, y estoy en casa, y no hay poder en esta casa, ni fuera de ella, que nos separe de nuevo mientras tenga aliento. Te amo, dijo ella contra su cabello oscuro y alborotado. Te he amado desde aquel salón húmedo, y aquel hombre que me permitió bromear con él para ser un caballero sencillo. Ahora levántate de tus rodillas, su gracia, antes de que tu hijo piense que su padre pretende pasar toda su vida ahí abajo, y llévame a sentar, porque he estado de pie durante toda la ruina de tu madre, y según parece, estoy a punto de caer. Él se levantó riendo, la risa rota y destrozada de un hombre liberado de una larga oscuridad, y la atrajo hacia él, con cuidado del niño, y casi la cargó hasta el sofá, donde la daga la había obligado a sentarse derecha durante toda aquella tarde sof. Y en la bandeja había una jarra de chocolate humeante, un plato de pollo frío y una hogaza de pan recién hecho, envuelta en una servilleta cálida. La dejó sobre la mesa baja, junto al sofá, con un golpe firme y sin prisas, como si hubiera tenido la intención de traerlo todo desde el principio, y como si toda la tempestad de la tarde simplemente hubiera hecho esperar al hervidor. Bueno, dijo, observando los restos de la gran sasasa, al duque arrodillado y lleno de barro, a la duquesa con el rastro de las lágrimas, la puerta abierta y la lluvia. Ya era hora. Eso es lo que diré. 40 años he esperado para ver a alguien en esta casa, decirle a esa mujer que no y hablar en serio, y casi había perdido la esperanza de que fuera el niño que solía llorar cuando le daba con la correa a su pony por morder. Sirvió el chocolate. Beba eso, su gracia, todo, y coma el pan completo y úntelo bien de mantequilla. Y si alguien en esta casa dice que una duquesa no come como una campesina en plena cosecha, envíenlos con Nanfen, y yo les diré lo que una campesina en cosecha puede hacer, y una gran dama no, traer al próximo duque de Ashburn al mundo con carne en sus huesos. Isabelle tomó el pan, estaba caliente a través de la servilleta, y la corteza crujió bajo sus dedos. El aroma a levadura, a calor y a buena tierra sencilla le llenó la cabeza, y le puso una capa espesa de mantequilla. Y lo comió allí, en el sofá, con la mano de su marido cálida sobre su tobillo, y la lluvia lavando las ventanas hasta dejarlas limpias. Y pensó que era lo mejor que había probado en su vida. Fen, dijo Julian, te debo mucho más de lo que puedo expresar estando aquí con el abrigo mojado. No me debe nada, señor, se lo debe a ella. La señora Fen asintió hacia Isabel, y le debes la vida al viejo Barrow, que en este preciso instante ha subido 2 pisos con sus rodillas doloridas para traerte la prueba de algo que no le quitará el sueño. Caupa, ahora que lo ha dicho y que ha llorado en mi cuarto de servicio 2 veces esta primavera por la vergüenza de las cartas que vio perderse sin poder hacer nada por ser un simple sirviente. Nombre, serás bueno con Barrow. Ella recogió la bandeja vacía. Y quítate ese abrigo antes de que pesques un resfriado y me des otro enfermo al que alimentar. Con uno tengo suficiente. Se dirigió a la puerta, allí se detuvo y miró hacia atrás, a los dos en el sofá bajo la luz gris y limpia, y su rostro ancho y sencillo hizo algo que rara vez hacía. Se suavizó por completo. Me alegra que haya vuelto a casa, señor, dijo ella.
ella mantuvo la fortaleza, pero estuvo a punto de perderse, y no debería haber tenido que hacerlo sola. No pretenderé lo contrario, incluso ahora que todo está arreglado. Y se marchó, y la puerta se cerró sola tras ella, y Julián miró a Isabel sobre el pan con mantequilla y el chocolate humeante, y ninguno de los dos dijo absolutamente nada durante un buen rato, porque no quedaba nada en todo el vasto mundo que necesitara ser dicho. La cosecha de Hawthorne había terminado hace mucho, y los prados estaban altos, listos para la segunda siega, cuando llegó el niño. Llegó en una mañana gris y suave, a finales de agosto, con las ventanas abiertas y el último aliento del verano entrando cálido a través de la muselina. Llegó con facilidad, a pesar del terror de su madre y de su padre. El viejo Croft, ya restaurado en su puesto, aunque con gota, gruñón y valiendo por 100 criados, puso al niño en los brazos de Isabel, chillando, furioso, sano, rojo como una valla, con los 2 puños cerrados, una buena mata de pelo negro y un carácter que toda la casa aprendería a respetar. Y Julián, quien había caminado de un lado a otro por el pasillo desde la medianoche, trazando un sendero que la señora Fenn juró que dejaría sin barrer como si fuera un monumento, entró, se detuvo a los pies de la cama y miró a su esposa y a su hijo bajo la luz gris de la mañana, y no pudo articular ni una sola palabra durante 1 minuto entero. «Bueno», dijo Isabel, exhausta y radiante, con el bebé rugiendo contra ella, «ya llegó tu heredero, su gracia. Está enojado contigo. Te advertí que lo estaría». Julián rodeó la cama, se sentó con cuidado y extendió un dedo. El pequeño y furioso puño se cerró sobre él, apretó y sostuvo. El rugido cesó y toda la carita roja se volvió hacia el sonido de la voz que le había hablado a través del muro del mundo durante 7 semanas. Y el duque de Ashbourne, que llenaba cada puerta de su casa y se había enfrentado a su madre sin elevar la voz, se cubrió la boca con la otra mano y lloró sin hacer ruido, mientras su hijo se aferraba a su dedo y se negaba, con toda su pequeña fuerza, a soltarlo. «Tiene tu agarre», dijo Isabel suavemente, «y tu terrible cabello negro, y, lamento mucho decírtelo, los pómulos de tu abuela». «Que se quede con los pómulos», logró decir Julián con voz espesa, «siempre y cuando nunca aprenda lo que ella hizo con los suyos». Isabel rió, y el bebé se sobresaltó ante la risa, pero luego se calmó. Afuera, tras la ventana abierta, una alondra se elevó sobre el prado de la segunda cosecha, cada vez más alto, derramando su cinta de canción brillante en la suave mañana gris, exactamente como lo había hecho sobre el cuarto de servicio el día que ella le dijo a Nanfen por lo que estaba luchando. Lo bautizaron Thomas Barrow James. Thomas, por un buen vecino que olía a caballo, y había cabalgado 3 días confiando en una mentira porque no podía soportar ver a un amigo en problemas. Y Barrow, por un anciano que había arrojado sus 40 años de cautela en una sola frase y descubrió que fue el mejor negocio de su vida. Y James, por el difunto duque, que había gastado, sonreído y perdido granja tras granja en las cartas. Rejados, porque Isabel dijo que un niño debía llevar el nombre de su abuelo, fuera lo que el abuelo hubiera sido, para empezarlo de nuevo. Barrow, al enterarse de que sería padrino, se sentó de golpe en el cuarto de servicio. Tuvieron que darle brandy, y sirvió a la casa hasta su tranquilo retiro en una cabaña en la granja principal, con un jardín y sin cerraduras en ninguna parte. La condesa Biohantano fue al bautizo. Envió desde Ravenscombe una carta corta, escrita de su propio puño y letra sin disfrazar, la primera vez que la casa recibía algo honesto de ella en 30 años. Solo decía que esperaba que el niño estuviera bien, que la madre estuviera más fuerte y que había encargado una copa de bautizo de plata sencilla, sin grabar, para que ellos pudieran ponerle la inscripción que eligieran y no la suya. Era, dijo Julián, dándole vueltas, lo más parecido a una disculpa que aquella mujer llevaba dentro, y debían tomarlo como tal,
porque le había costado más que un regalo grandioso a una persona más amable, y porque él, al final, no estaba hecho como ella, y su propósito era criar a un hijo que tampoco lo estuviera. Isabel mandó grabar la copa con su propia letra redondeada y juvenil, la misma letra que una mujer hermosa y fría se había sentado a copiar alguna vez a la luz de las velas, y la colgó donde el sol de la mañana la alcanzara. Y en una tarde azul y cálida de aquel octubre, con las hojas cayendo doradas sobre la piedra de la terraza, y todo el valle oliendo a humo de leña y a restos de la cosecha, con la buena tierra negra volteándose bajo el arado, Isabel se sentó en el largo prado bajo la casa, con su hijo dormido en el hueco de su brazo, y una yegua gris pastando un poco más allá, la propia hija de la yegua del alcalde. Con 3 años cumplidos, sin ser vendida a nadie, se la habían regalado a ella la misma semana de su recuperación. Julián bajó caminando por la hierba alta y dorada hacia ella, con su abrigo sobre el brazo, la camisa abierta en el cuello, sin ninguna prisa. Un hombre que no tenía ningún otro lugar en el mundo al que preferiría estar caminando. Se sentó en la hierba junto a ellos, el bebé se removió pero no despertó, y la yegua levantó la cabeza y volvió a pastar. «Ha llegado una carta», dijo Julián, desde la ciudad, en la bandeja del recibidor. En la bandeja del recibidor, donde estuvo toda la mañana, sin que nadie la tocara hasta que yo mismo la recogí, porque así es como funciona el correo en esta casa ahora, y así será para siempre. La sacó de su camisa y la puso en su mano, aún tibia por el calor de su piel. El sabueso de Ashbourne estaba impreso en el lacre con su propia vela, de la forma en que ella lo había visto hacer 100 noches. «Es mía». La escribí durante el desayuno mientras alimentabas al pequeño tirano, y se la di al hijo de Barrow para que la llevara por toda la casa, subiera por el camino de entrada y regresara, para que tuvieras, por fin, lo único que mi madre te robó y nunca te devolvió. Una carta de mi puño y letra, entregada en tus manos, que nadie en el mundo ha leído antes que tú. Isabel rompió el sello. Dentro, con la letra que conocía tan bien como su propio rostro, había 4 palabras, nada más. Y las leyó allí, bajo la luz dorada y baja, con su hijo cálido contra su corazón, la yegua pastando y el hombro de su esposo contra el suyo. Y comenzó a reír, de forma indefensa y alegre. «Mantén el fuerte, duquesa», decía debajo. «Estoy en casa. Si esta historia calentó tu velada, quédate un rato junto al fuego con nosotros. Suscríbete a Adrian's Fear Seed y cuéntame en los comentarios el momento exacto en que supiste que la condesa viuda había jugado demasiado fuerte. Hasta el próximo cuento, duerme bien y sea amable con quienes sostuvieron tu fuerte mientras no estabas.